¿Cómo están, queridos estudiantes de octavo año básico? Soy la profesora Fabiola Aguilera y quiero contarles que en esta guía número 5 de esta semana vamos a ahondar un poquito en la importancia que tienen los hechos y opiniones en el texto argumentativo. Pero nos vamos a acordar un poco porque ¿qué es un texto argumentativo? Un texto argumentativo es un discurso, ¿cierto?, oral o escrito, que tiene la finalidad de entregar la opinión o el punto de vista de una persona, ¿cierto? Y que además agrega razones, ¿cierto? Y argumentos para defender la posición del autor respecto de la idea que él propone, ¿verdad? Y efectivamente las personas en nuestra vida diaria estamos constantemente haciendo o diciendo, dando argumentos, ¿verdad?, frente a lo que pensamos. Por ejemplo, en muchas ocasiones los estudiantes eh, argumentan frente a sus padres, por ejemplo, cuando quieren ir cuando les piden permiso para salir a ver a un amigo. O argumentan, ¿cierto?, los estudiantes frente al profesor cuando quieren, por ejemplo, postergar una prueba. Ese razonamiento que uno hace para defender una idea, a ese razonamiento se le llama argumento, texto argumentativo. ¿Cuáles son ejemplos de textos argumentativos en la vida diaria? Por ejemplo, varios textos periodísticos, como las cartas al director, como la editorial de un diario, como las columnas de opinión. También son textos argumentativos ciertas prácticas literarias como las críticas de libros, como las críticas de cine. Y existen otros textos literarios como por ejemplo el ensayo, los textos científicos, la publicidad, sobre todo la publicidad. En esta diapositiva vamos a mirar y a recordar cuál es la estructura que tiene un texto argumentativo. Un texto argumentativo parte con el planteamiento del tema. Este puede estar dado en el título o además del título tener una introducción. Enseguida viene la tesis, que es donde está la idea que el autor pretende exponer y defender, ¿cierto? Y de la cual él quiere convencer a la opinión pública. La tesis entonces es una opinión. Luego vienen los argumentos. El cuerpo de un texto argumentativo son sus argumentos, ¿verdad? Que son las razones que el autor expone o que el autor presenta para sostener la tesis que él está planteando, para defender su tesis. Estos argumentos están están planteados en base a hechos que son demostrables. Finalmente, se cierra el texto argumentativo con una conclusión en la cual, ¿cierto?, el autor, a través de todos los argumentos planteados, reafirma la tesis, reafirma lo que él sostiene en su tesis, en su postura. Pero, ¿qué es un hecho y qué es una opinión? Un hecho es un acontecimiento, algo que ocurre y que puede ser demostrado objetivamente. En un texto argumentativo, los hechos forman parte de los argumentos. La opinión es el punto de vista o el pensamiento que el autor tiene respecto de un tema. Es lo que él piensa, es su opinión. Y en un texto argumentativo, la opinión del autor es la tesis del texto argumentativo. Y entonces podemos hacer el siguiente ejercicio. Vamos a mirar esa pequeña laminita que está ahí, que tiene una casita, un sol, que tiene un par de mariposas, flores, una chimenea, ¿cierto? Y de esta imagen podemos realizar diferentes tipos de expresiones, ¿cierto? Y podemos discriminar
si lo que está dicho ahí es un hecho o una opinión. Por ejemplo, es un dibujo de una casa. ¿Eso sería un hecho o una opinión? Eso es un hecho, porque ese es un dibujo, efectivamente es un dibujo de una casa. Siguiente expresión. Me parece que hace mucho calor. Eso sería una opinión, porque yo puedo mirar esa lámina y ver el sol, pero no tengo cómo comprobar si en ese lugar hace mucho calor o no lo hace. Siguiente expresión. Hay flores de hermosos colores. Eso sería una opinión, porque para mí pueden ser hermosos, pero para otra persona podrían no serlo. Hay dos mariposas. Eso es un hecho, porque efectivamente si yo miro la lámina, en esa lámina solamente hay dos mariposas. Creo que las mariposas son felices. Eso es algo que yo no puedo comprobar solamente mirando la lámina. Por lo tanto, eso sería una impresión mía, sería una opinión. La chimenea tiene humo. Eso es algo que yo puedo comprobar mirando la lámina. Efectivamente, la chimenea tiene humo. Por lo tanto, eso sería un hecho. Deben ser felices quienes viven ahí. Eso es algo que no puedo comprobar porque tendría que yo vivir ahí para saberlo. Por lo tanto, eso es una opinión. Bueno, ya nos hemos recordado un poco cómo es un texto argumentativo y la diferencia, ¿cierto?, que hay entre hecho y opinión y la importancia que eso tiene dentro de un texto argumentativo. Entonces los invito, niños, a desarrollar la guía número 5 que se encuentra en la página del colegio, esperando que no sea tan complicada la guía de resolver. Les recuerdo que al pie de la guía se encuentra mi correo electrónico y si tuvieran dudas, por favor pueden enviarme sus preguntas, sus consultas a mi correo electrónico y yo, por supuesto que voy a recoger sus inquietudes y les voy a responder.